Muy buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre la replicación del ADN. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el ADN es un ácido nucleico formado por unas pequeñas piezas bioquímicas denominadas nucleótidos, los cuales a su vez están compuestos por tres componentes químicos básicos: un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas que puede tener el ADN, las cuales son adenina, timina, citosina y guanina. Con respecto a lo mencionado anteriormente, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y se obtiene dos moléculas de la misma. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que dicho mecanismo de replicación es supremamente importante para el ciclo celular, pues sin él sería imposible obtener células idénticas en la mitosis, entre otras cosas. Los tipos de replicación. La semiconservativa, en este modelo las dos cadenas de ADN se desarrollan y cada una sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Esto resulta en dos moléculas de ADN, cada una con una cadena original y una nueva. Como lo vemos en la imagen, iniciamos con dos hebras azules, de las cuales replican a una hebra de color azul como original y una amarilla como hija. La conservativa. La replicación de ADN resulta en una molécula compuesta por las dos cadenas de ADN originales, es decir, idéntica a la molécula original, y otra molécula compuesta por dos cadenas nuevas, o sea, como es exactamente la secuencia de la original. En la imagen lo podemos ver, la original es completamente azul, de la cual replica una original y una hija que es de color amarillo. La replicación dispersiva. La replicación de ADN resulta de dos moléculas de ADN que son mezclas o híbridos del ADN original y las moléculas hijas. En este modelo, cada cadena individual es el mosaico de ADN original y un nuevo como lo observamos en la imagen. Origen de la replicación. Un origen de replicación es el lugar del cromosoma donde se inicia la replicación de la cadena de ADN. Se trata de una determinada secuencia de nucleótidos a partir de la cual se desarrolla la horquilla de replicación que dará lugar a las dos cadenas idénticas de ADN resultantes. En los organismos procarióticos suele encontrarse un único origen de replicación en su ADN, mientras que en las eucariotas se encuentran normalmente múltiples orígenes en cada cromosoma, lo que permite una velocidad razonable de replicación de las largas cadenas de ADN. Esta multiplicidad de orígenes en una cadena conforma las denominadas burbujas de replicación. En las bacterias existe un solo origen de replicación. A partir de este único punto de origen, la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. La cantidad de ADN que se puede sintetizar a partir de un único origen de replicación se denomina replicón. El genoma bacteriano es un replicón único circular. En organismos eucarióticos, la replicación del ADN se inicia en múltiples orígenes a la vez, lo que nos quiere decir que hay varios replicones. Horquillas de replicación. Una vez que se abre la molécula, se forma un área conocida como burbuja de replicación. En ella se encuentran las horquillas de replicación. Por acción de la ADN polimerasa, los nuevos nucleótidos entran en la horquilla y se enlazan con el nucleótido correspondiente de la cadena de origen. Las procariotas abren una sola burbuja de replicación, mientras que las eucariotas múltiples, y el ADN se replica en toda su longitud por confluencia de las burbujas. La convención química de nombrar los átomos de carbono en el pentosa de los nucleóticos numéricamente les confiere el nombre de extremo 5' y 3' respectivamente. En el extremo 5', pues se hace relación al extremo de la hebra de ADN o ARN que coincide con el grupo fosfato del quinto carbono de la respectiva ribosa o desoxirribosa terminal. Y el extremo 3', pues al igual que el anterior, pues también hace referencia a un extremo de la hebra de ADN o ARN que coincide con el grupo hidroxilo del tercer carbono de la respectiva ribosa o desoxirribosa terminal. Bueno, aquí es importante resaltar la posición relativa de las estructuras a lo largo de un filamento de ácido nucleico, incluyendo los centros de unión de genes y varias proteínas. Usualmente se notan como upstream, algo así como contracorriente o arriba, si es hacia el extremo 5' o downstream, si está hacia el extremo 3'. Ahora vamos a hablar de la cadena líder y la cadena rezagada. La cadena líder corre de 5 a 3 hacia la horquilla de replicación. Esta cadena se produce continuamente porque la ADN polimerasa se mueve en la misma dirección que la horquilla de replicación. Esta cadena también sintetiza. La cadena rezagada es una cadena de 3 a 5 y se aleja de la horquilla. Esta cadena se produce en fragmentos porque conforme avanza la horquilla, la ADN polimerasa se aleja y debe separarse y se vuelve a unir al ADN. Recién después de esta cadena se producen fragmentos. Ahora hablaremos de los fragmentos de Kawasaki, que son pequeños y que en la cadena líder pueden extenderse a partir de un solo sedador, mientras que en la cadena rezagada necesitan un sedador nuevo para cada uno de los fragmentos cortos de Okazaki. Bien, en la fase de la replicación tenemos la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación tenemos el origen de la replicación, es una porción de ADN que contiene una secuencia característica. Este segmento es reconocido por una proteína denominada ADN-A. Antes de replicarse, el ADN debe desarrollar su doble hélice. Las enzimas helicadas son las que rompen los puentes de hidrógeno entre las cadenas complementarias. Las tensiones originadas en esta ruptura son eliminadas por las tropoisomerasas. Se forma la burbuja de replicación y en cualquier extremo la burbuja de la molécula forma una estructura en forma de Y.
las horquillas de replicación. En la elongación tenemos que consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primera formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos. Para la continuación, penetrar el ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleicos. Para la síntesis de cadenas complementarias van entrando los nucleótidos complementarios de cada una de las células del ADN originales. La ADN polimerasa 3 cataliza la unión de los nucleótidos que van colocando junto a la cadena original, formándose el enlace fosfodiester. Ya en la terminación, en el caso de la Escherichia coli, un cromosoma circular, las dos horquillas de la replicación se encuentran en el extremo contrario al origen terminados y la replicación, y necesitan únicamente la presencia de una topoisomerasa para la separación de dos moléculas. Cada hebra sintetizada forma la doble hélice con la hebra madre que se ha servido de guía, con lo que tenemos dos cadenas idénticas. Hablemos un poco acerca de las enzimas. En la replicación participan aproximadamente 6 tipos de enzimas. Las topoisomerasas, de las cuales hay de tipo 1 y tipo 2, son enzimas que enredan el DNA para su almacenamiento o lo compactan para que controle la síntesis de proteínas y así facilitar la replicación del mismo. Este tiene participación al inicio y final del proceso. Estas desarrollan las cadenas para lograr las burbujas de replicación antes mencionadas. Las DNA polimerasas celulares o virales intervienen en procesos de replicación de ADN, llevan a cabo la síntesis en la nueva cadena, emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfatos con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del ADN molde. Estas son indispensables para dar continuidad a la hebra en sentido 3' a 5'. Las ARN primasas, o también llamada ARN polimerasa, ADN o ADN independiente, sintetizan pequeños fragmentos de ARN sobre la cadena rezagada en la replicación. Estas primasas ponen un fragmento de 10 a 60 nucleótidos sobre diferentes partes de la hebra tardía, denominado cebador. Iniciador o cebador es una secuencia corta de ADN de cadena simple que se utiliza en la reacción en la cadena de polimerasa como puntos de partida para que las ADN polimerasas puedan generar continuidad sintetizando la hebra rezagada. El ADN ligasa se encarga de sellar y reparar los espacios vacíos entre las secciones replicadas y lo hace uniendo los fragmentos de ADN subyacentes mediante un enlace de fosfodiéster. La helicasa se encarga de desenrollar las cadenas dobles, creando cadenas simples, y lo logra rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos y asimismo permite su replicación. Las proteínas SSB, cuando la helicasa separa las dobles hélices del ADN, las proteínas no enzimáticas o SSB se unen a las cadenas sencillas, impidiendo el restablecimiento de los puentes de hidrógeno mientras se completa el proceso de replicación. Muchas gracias.